Muy bienvenidos. Adelante, Juan Carlos. Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Saludando a Wanda también. Muy buenas noches a todos. Un placer saber de ustedes por esta vía, aquí en compañía de mi esposo, Carlos Salas. Hoy, en el día de hoy, que tenemos un tema tan interesante como es la parte del oído biónico. Así es, así es. Hoy vamos a desvelar un poco lo que son la parte menos conocida de lo de los audífonos, parte menos conocida de los implantes, la parte menos conocida de lo que es cómo se programa o cómo se adapta un audífono. Entonces, bueno, es algo interesante, pues sobre todo a los que nos dedicamos y como Wanda Genao, que lleva una experiencia extraordinaria. Yo tengo 2 implantes cocleares, que son los llamados oídos biónicos. En ambos lados lo pueden ver. Tengo 2 implantes cocleares. Realmente yo soy sorda total. Pero como siempre he sido una persona clara y honesta respecto a lo que es los implantes cocleares, el oído biónico, entiendo en sí que muchas veces los niños pequeños, cuando están pequeños, una edad de 1, 2, 3 añitos, se quieren ser implantados. Lo más importante en el momento es que tenga una buena estimulación. Si la persona no ha tenido suficiente estimulación desde a temprana edad con unos audífonos, es un poco difícil que una persona pueda responder a un implante. Se lo quiero decir como experiencia, porque mayormente las personas quieren hacer a todo el mundo el implante y no es así. No es lo correcto. Para yo poder ser candidata a implante, yo mayormente tuve toda mi vida usando los audífonos. Yo viví desde los 11 años hasta los 23 años usando audífonos. O sea, era necesario que mi oído se mantuviera activo, mi nervio auditivo se mantuviera motivado a escuchar, que tuviera la suficiente estimulación con un audífono para poder responder a un implante. Y no todos son compatibles para dar una respuesta a un implante. Entonces, eso es alarmante, la situación en la República Dominicana. Primero porque muchas veces se lo dicen a una familia de escasos recursos que no tiene cómo pagar lo que es un implante. Segundo, que un implante sea puesto en un niño y que después no dé los resultados esperados porque ese niño no era compatible para tener un implante. Entonces, ahí entra el papel importante que juega el audiólogo, el audífono, en la estimulación inicial de un niño. Pero por eso, Wanda, hoy vamos a poder tener al doctor Ramsés Caraballo. Buenas noches, Ramsés. Buenas noches, gracias por la invitación a este conversatorio sobre ese tema tan apasionante y tan necesitado de conocimiento, diálogo, difusión en República Dominicana al menos. Aquí es muy necesario que se empiece a conocer para que se empiece a demandar, para ver si de alguna manera la gente que tiene el poder de resolver y de hacer una política de soluciones lo haga alguna vez. Él es doctor en medicina por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, otorrino en Murcia, España. Él trabaja en el Hospital Universitario Santa Lucía y actualmente ejerce como otorrino-otólogo también en la Torre KP, en el Centro Médico de la Universidad Central del Este y también en el Centro Médico Otorrino. Hoy, como les dije, estamos con el tema del oído biónico. Hoy tenemos clara que nuestra misión es curar, acuérdense, la sordera y verificar la sanación mediante aparatos auditivos, porque hoy estamos, Ramsés, en biónica auditiva. ¿Sí? Quiero pensar que estáis aprendiendo todo esto, a determinar qué estudio solicitar, en el caso de que ustedes sean médicos, el por qué y para qué, a comprender las gráficas, a evaluar los síntomas de la hipoacusia según la edad, a conocer qué pautas para educar a niños con pérdida auditiva, a orientar a padres y familias, a colaborar con otros profesionales y conocer los novedosos métodos online que ya existen de atención y consejería pediátrica. Y hoy, además, a entender las soluciones protésicas.
Yo soy Carlos Torres, este es mi celular, este es mi WhatsApp. El maravilloso órgano de la audición. Mira qué curiosidad, Ramsés. Oía. Es la única palabra que tiene 3 sílabas con solo 3 letras. Oía. Es la única palabra en el idioma castellano que tiene esto. Me parece muy bonito como para poder iniciar con esto. Yo quisiera pedir también a Juan Carlos y a Ramsés que me ayudéis, por favor, con unas verdades verdaderas para que nos queden claras. En República Dominicana, con 10 millones de habitantes, redondeando, 5 de cada 1000 niños nacen con alteraciones auditivas o sordera congénita. No hay un programa de detección temprana de sordera, vergonzoso. Solo hay 150 otorrinos, quizás un poquito más, ya hay un poquito más, menos de 50 audiólogos. Y excúsame, Ramsés, lo he puesto entre comillas, porque la palabra audiólogo es muy sui generis, ¿sí? ¿Y por qué? Porque no todo el mundo tiene la misma capacitación, no todo el mundo tiene la misma casuística y no todo el mundo tiene el mismo equipamiento. ¿De acuerdo? Los pediatras y médicos generales o de familia precisan de instrucción audiológica o actualización. Y bueno, yo les digo que no hay licenciatura ni carreras técnicas en audiología, fonoaudiología, audiometría o audiología protésica en República Dominicana. Todavía no las hay. Son prácticamente todo acciones como esta. También en el Hospital Elías Santana tuvieron una actuación durante una serie de años con algunos profesionales, pero en sí no hay licenciatura como tal, ni carrera técnica todavía, ¿de acuerdo? Según la Organización Mundial de la Salud, la pérdida auditiva es el segundo problema de salud mundial más grande detrás de la anemia. Hay más personas con pérdida auditiva que diabetes, Alzheimer, autismo, osteoporosis combinada, que hay vínculos aterradores entre la pérdida auditiva no tratada y la demencia. La diabetes e hipertensión multiplican por 2 la sordera a partir de los 35 años. La osteoporosis aumenta a un 40% la sordera súbita y los ototóxicos como la aspirina, ibuprofeno, quinina están presentes en nuestra vida diaria, además sin receta médica. Esto os lo voy a decir yo, porque otra verdad verdadera es que hay una cosa que se llama la revolución de las canas. Y es que la mitad de las niñas nacidas hoy vivirán más de 100 años. Hay que entender esto, vivirá más de 100 años. Es así, es un tema de pura demografía. Y que en el año 2050 la mitad de la población tendrá más de 65 años. Así que todo vamos a ir mal, el que llegue. Y hay otro dato muy curioso, otro eslogan, que es que vivimos 15 años más en promedio que nuestros padres o nuestros abuelos, pero ensordecemos 15 años antes. Dicho de otro modo, si hace 50 años vivíamos 50 años, tengan claro todos que los segundos 50 años son de regalo. La presbiacusia es un mal ligado al mundo moderno que tiene una serie de causas que son... Al haber una mayor esperanza de vida, vamos a tener, como somos más ancianos, vamos a tener más degeneración auditiva. Lógicamente, el abuso de los medicamentos ototóxicos, los traumas sonoros o la exposición al ruido. Estamos en un mundo ruidoso que pueda acelerar ese daño en las células ciliadas. Traumatismos varios que podemos sufrir a lo largo de nuestra vida. Y lo último que ya he dicho antes, ruido, más ruido, más ruido, más ruido, más ruido. Así las cosas, en estas verdades verdaderas, la presbiacusia, que ya sabemos que es la pérdida auditiva debida a la edad y multiplicada por la mala vida que hayas tenido, ¿sí? Y causas genéticas también que puedan ayudar, empezaba a los 75 años. Entre los que nacieron antes de 1945, quédense con esto, su presbiacusia empezaba alrededor de los 75 años, 70-75, hoy inicia a los 45. La presbiacusia es una patología que afecta al 80% de la población mayor de 75 años, es decir, solo 2 de cada 10 consiguen librarse. Y como decíamos antes, Ramsés, solo hay una forma de librarse, que verdad que es morirse antes, no hay más. Hay otra verdad verdadera, y es que la demencia senil y el deterioro cognitivo, cuando la sordera es leve, se multiplica por 2, cuando es media, se multiplica por 3, y cuando es una pérdida auditiva profunda, se multiplica por 5. Esto ha costado 25 años de estudio llegar a esta conclusión. ¿Y saben qué? Qué mal, ¿no? Tener que vivir 100 años si los segundos 50 es en este sentido. Por eso yo les recomiendo claramente este libro de Ramón Samsó, Sano, joven y libre de dolor de cabeza, cumplir 40 a los 60 es posible con una audición sana.
y quiero que quede claro este punto y quiero que lo diga el propio Ramsés Caraballo. ¿Quién prescribe los aparatos auditivos? ¿Quién prescribe los audífonos? Bueno, los médicos especialistas en garganta, nariz y oído, o sea, nosotros los otorrinos, Claro. los otólogos que son otorrinos que tienen una subespecialización, un conocimiento un poco más profundo, fueron más allá en el estudio, tratamiento del oído, a que el otorrino diagnostica el problema. Es Obvio. sí, Es por así. lo general, no crea que es tan obvio. Muchos pacientes no saben que el otorrino trata el oído realmente, y a veces tú verás mucha gente que va a los centros audiológicos por su propia cuenta o porque lo mandó un vecino. No necesariamente pasan por el otorrino, lo que es una pena. Afortunadamente hay gente que sí los rederiva al otorrino para descartar cualquier otro problema previo. Cierto. El otorrino también colabora con el audiólogo prostésico. Por lo general tienen que entender que un audífono o cualquier otro aparato que se ponga como al que se adapta el cuerpo, no deja de ser un cuerpo extraño, y eso puede interactuar con el cuerpo y generar problemas, que si en la piel, que si en el conducto, y por lo tanto esa relación estrecha de ver cómo se comporta ese oído con ese cuerpo extraño que es un audífono, ¿no? Y sobre todo si el dispositivo es implantado, que es un aparato que va incrustado, por decirlo de alguna manera, en el cuerpo, aún más razón para que haya una relación estrecha con el audiólogo. Evidentemente, el especialista, en este caso el otorrino, no solo diagnostica, sino que además cura la sordera, cura las pérdidas auditivas, evidentemente cuando son transmisivas, recordemos, de oído externo y de oído medio, también cuando son mixtas, en este caso oído externo y medio, pero también una parte del oído interno, y el otorrino es necesario, en este caso es obligado, cuando se trata de prótesis osteointegradas, como veremos después, o de implantes cocleares. Hay unas causas de sordera muy claras, ¿verdad, Ramsés? Las causas de sordera, pues por supuesto la genética, que casi siempre son evidentes en edades precoces, a veces congénitas, aunque no siempre son congénitas. Hay niños que desarrollan una pérdida auditiva de forma precoz o rápida, pero que no nacieron sordos y también son genéticas. Es por esto importante, y lamentablemente en nuestro país no está disponible en la batería de pruebas genéticas que se necesita para ponerle nombre y apellido a estos problemas. Y lo más importante, para darle consejería a los familiares sobre qué conducta deben tener con los futuros miembros de la familia, con los próximos hijos. Hay causas relacionadas al embarazo y al parto, sobre todo enfermedades que se manifiestan o que se producen en el contexto de un embarazo o el parto, como la hiperbilirrubinemia del recién nacido, el sufrimiento fetal, meningitis congénita, el uso de antibióticos indiscriminado, mal indicado o en sobredosis de antibióticos que son sobre todo ototóxicos, que no necesariamente están mal indicados, a veces son los medicamentos que salvan la vida en países como el nuestro, donde no tenemos otra alternativa. Es muy triste esto, pero es así. Las infecciones del oído externo y medio es un tema porque estos problemas existen en todo el mundo. Países desarrollados también tienen problemas oídos crónicos, como le decimos nosotros los otorrinos. Sin embargo, aquí, en países como el nuestro, son más frecuentes, son cuadros clínicos más grotescos, más groseros, que nos impiden dar soluciones a veces demasiado agresivas y no nos permiten restaurar la audición de forma quirúrgica. Cuando un problema, un oído crónico o un problema en el oído medio, ya sea infeccioso, ya sea por cualquier otra razón, yo lo detecto a tiempo y le ofrezco un tratamiento a tiempo oportuno. Muchas veces yo puedo restaurar la anatomía, puedo reconstruir esas cadenas de huesecillo, puedo reconstruir los mecanismos por los que se ventila el oído, pero cuando ya es tarde, es tarde. Y lamentablemente a veces tenemos que hacer cirugías destructivas del oído medio que
por un lado, resuelvan el problema de infección, del tumor o de lo que sea, pero por otro lado, no restauro la audición. En este país, en República Dominicana, hay muchos pacientes, lamentablemente, que fueron operados de los oídos, pero no se hizo una cirugía restauradora de la audición, porque llegaron muy tarde a consulta o al diagnóstico de su problema y no se le pudo ofrecer una cirugía conservadora o restauradora de la audición. Como consecuencia de otras enfermedades, por supuesto, meningitis. La meningitis puede hacer un daño a la cóclea importante, al tejido nervioso que conduce ese estímulo y otros más. Los traumatismos. Hace poco operé una paciente que le pasó por la cabeza una camioneta. Después de 5 años de cirugía, sobre todo para macizo facial y para evacuar y tratar los traumas cráneoencefálicos, ella quedó muy bien de su cara, quedó muy bien cognitivo y sus habilidades cognitivas quedaron restauradas. No quedó con secuelas, pero quedó sorda de un oído, producto de ese traumatismo. Y al final, después de explorar y de la cirugía que le hicimos, descubrimos que tenía una fractura de uno de los huesecillos del oído. Wow. Y eso se reparó. Y aparentemente, esto es tan reciente que todavía no ha terminado de la cura, pero aparentemente va bien porque ella ya empieza a escuchar cosas. Y bueno, eso se puede reparar hasta los huesecillos de dentro del oído con, por supuesto, la pericia, el entrenamiento y el instrumental necesario. Pero importante llegar al diagnóstico preciso. No es solamente quedarse en que tú estás sordo o me dijeron que yo estoy sordo o que perdí la audición por tal o cual cosa. No, es llegar al diagnóstico preciso, nombre y apellido de tu problema para poderle ofrecer una solución a la medida. Una cosa que también causa sordera y que lamentablemente no se presta mucha atención a ello es el ruido. Nosotros, nuestras generaciones, quizás no tanto tú, Carlos, pero nosotros los jóvenes nos exponemos mucho al ruido, no solamente porque usamos auriculares, tenemos acceso a música y a tecnología que permite más volumen, más ruido, más estímulo, sino que también vivimos en ciudades ruidosas, donde antes había 2 coches corriendo en el frente de tu casa, ahora hay un tapón en el frente de tu casa, todos tocando bocina y a veces incluso haciendo competencia a ver quién tiene la música más alta. Y por supuesto, si vivimos más, nosotros envejecemos, pero también envejecen las células que tenemos en el oído interno. Envejecen junto con nosotros y por supuesto pierden función, pierden habilidad, pierden el sentido de para qué están y perdemos audición. Muchas gracias, Ramsés, porque todo esto al final nos lleva unas pérdidas auditivas que según la gravedad tienen también una implicación en el tipo de solución que no va a ser la misma si la pérdida auditiva es leve, que si es moderada, si es severa o si es profunda. Así las cosas, Juan Carlos, quien adapta los aparatos auditivos, quien hace la selección de los aparatos auditivos, quien entrena sobre el manejo de este tipo de tecnología. Pues lógicamente el audiólogo protésico o el audioprotesista es el piloto o el que ayuda también a la hora de detectar o determinar esa salud auditiva con el referimiento del otorrino. A veces el confidente Así mismo, de los familiares o de los propios hipoacústicos o propios pacientes con sordera, porque hay veces que aquí en República Dominicana no es tan evidente, pero los que venimos de fuera conocemos mucho que las personas mayores pues salen a dar sus paseos, les gusta ir a su audiólogo, a hablar con ellos, muchas veces a buscar una opinión, porque tenemos confianza con la persona que le adapta sus audífonos o le devolvió su salud auditiva. Programador de la gimnasia neuronal, es el nuevo concepto que estamos
a través de nuestra marca, nuestra marca de audífonos Oticon, que se lleva desarrollando, que es la audición cerebral o el brain hearing, el artífice de la tranquilidad familiar, porque ¿para qué hijo o hermano que su familiar que tiene un problema auditivo le pueda coger el teléfono o abrir la puerta cuando suena el timbre? No veas la tranquilidad que da eso. Y hoy por hoy, pues, el nuevo concepto de los nuevos audífonos, la teleaudiología. Desgraciadamente estamos en una pandemia todavía, el que nuestros padres, nuestros abuelos no puedan salir de casa por el miedo a que se contagien por el COVID, pues hoy por hoy ya podemos programar los audífonos desde cualquier parte del mundo con simple una app y una conexión a internet. Muchas gracias, porque en todo esto hay una figura que es la del audiólogo protésico, y este es un momento, entiendo yo, en el que tenemos que reivindicar, porque los que nos dedicamos a esto, o los que se quieran dedicar a esto, deben saber a dónde van. ¿Y a qué me refiero con esto? Que todas las profesiones tienen algo más que unos simples libros. Todas las profesiones tienen algo más que unos vídeos. La profesión de audiología protésica que nosotros manejamos es una profesión, la nuestra, que evoluciona en una mezcla de muchos campos fascinantes. ¿Por qué? Porque la audiología es algo que sigue evolucionando. Al doctor le preguntamos hace un momento si había trasplantes o posibles trasplantes dentro del oído interno, y muchos estudios hay al respecto, ¿cierto? Por tanto, la audiología en sí es algo que va evolucionando. El campo en el que trabajamos los audiólogos protésicos tiene que ver mucho con la medicina, pero no somos médicos. Nosotros colaboramos estrechamente con el médico. Nosotros tenemos que tener habilidades diagnósticas, entendiendo después, obviamente, de hacer todos los estudios audiológicos. Debemos entender de psicología. ¿Y saben de qué? Psicología de los papás que vienen con niños, psicología de los propios niños, psicología de los adultos, psicología de las envejecientes y psicología del que no oye bien, que tiene una psicología muy distinta, muy particular en muchos casos. Tenemos que tener habilidades otoplásticas en cuanto a parte mecánica, porque fabricamos moldes y piezas de oído que no pueden doler, de la misma forma que el protésico dental no puede hacerte un diente mal hecho porque te vas a acordar de toda la vida. Nuestra profesión evoluciona con la electrónica, imagínense, que eso no para nunca. Pero ¿saben qué? Evolucionamos también en cuanto a informática, en cuanto al hardware. Ustedes lo verán, por ejemplo, en cuanto a los carros o a los equipos de música, que no se parecen o son muy distintos ahora que 15 años atrás. Hablo de hardware, de la parte externa. Pero lo que más evoluciona en el mundo hoy en día es el software, los algoritmos, los chips. Además, es una profesión que evoluciona en cuanto a la conectividad, y entiendo por conectividad la conexión que tenemos con el mundo a través de dispositivos electrónicos, y señores, tenemos que tener habilidades de comunicación y también de marketing porque queremos atenderles bien. Y todo esto nos lleva a una profesión que tiene muchos bloques temáticos en donde tenemos una parte clínica, una parte de management, una de programación, una parte mecánica, diagnóstica, comunicación y una parte de rehabilitación. ¿Y por qué digo eso? Porque he querido reivindicar la profesión en la que estamos, que no es solamente estudiar audiometría o no es solamente saber un poco de aparatos auditivos. Porque hoy lo que vamos a mostrarles es una vista de pájaro por arriba de lo que hay. Y les brindamos nuestros consultorios para venir a ver, conocer y quien desee practicar. Juan Carlos, tenemos prácticamente 4 tipos de aparatos auditivos, y el más clásico y el más, digamos, conocido ha sido siempre el retroauricular. En América le llaman también BTE, Behind the Ear, detrás del oído. Y bueno, como vemos aquí, es un tipo de aparato pensado hoy en día y más orientado a sorderas severas o profundas, pero también en casos sociales, ¿cierto? Sí, es correcto. El paciente que usa este tipo de aparatos, hasta hace pocos años, por no decir menos de 5, era el paciente renegado de los fabricantes, porque era el que menos tecnología tenía y era lo que teníamos. Hoy por hoy
gracias a los avances en la tecnología, tenemos aparatos para pérdidas severas profundas de más de 100 decibeles, ¿de acuerdo? De pérdida, que con buenos niveles de programación frecuencial, con tecnología que también se puede acoplar o se puede complementar a cuando se lleva un implante, ¿de acuerdo? Porque ya los aparatos auditivos, cuando en estos casos, cuando llevamos un implante en un oído y tenemos que llevar un audífono en el otro oído, de este tipo, podemos programar o hacer una programación binaural tan importante a la hora de rehabilitar a los pacientes. Este tipo de aparatos también es el más recomendado para los niños, dado que es un aparato más robusto, con mejor manejo, también mejor durabilidad, y también nos permite pues, tener mayor amplitud de programación frecuencial en función a la pérdida. Como vemos aquí en la pantalla, hay aparatos, este tipo de aparato que es el más clásico, el más conocido. Lo vamos a ver porque a continuación vamos a ver la historia de los aparatos auditivos también. He querido empezar ahora mismo solamente con las formas más generales que tienen. El aparato que hay atrás del oído, el retroauricular, el que es el más denostado y el menos deseado porque se ve bastante desde el punto de vista físico, porque lleva también aquí un tubo, lleva también un molde de oído. En el caso de los niños, los hay en colores vivos, pensado para que los niños digan, cuando se lo pongan y vayan a la escuela de oyentes, le digan a los oyentes, yo tengo uno y tú no. Este es el objetivo de hacerlos en colores vivos y bonitos. Pero desde el punto de vista técnico, llevan, en el caso de los niños, una pequeña luz LED para que los papás o los maestros sepan que está prendido, que está funcionando. Llevan un bloqueador de batería, aunque hoy después veremos que las baterías están a punto de morir. Son aparatos que tienen conectividad. Conectividad quiere decir que los padres pueden llegar a saber dónde está su hijo a través de los aparatos o a través de un GPS. Todos los aparatos tienen una cosa llamada data logging, que es un registro de datos como tienen, por ejemplo, los aviones, la famosa caja negra de los aviones, en la que los audiólogos podemos saber en niños y en adultos qué ha pasado durante el día, en qué ambiente sonoro se ha movido, si los aparatos distorsionan, si están en buenas condiciones. Tienen también la posibilidad de teleasistencia, es decir, en el caso de niños también se les puede ajustar a distancia. Y algo que me gusta mucho comentar, que es el tema de la transposición frecuencial. Una de las novedades que existen, y es que cuando hay partes de la cóclea muertas, es decir, por ejemplo, en sonidos agudos, y si está muerto, ahí no puede entrar ningún tipo de sonido simplemente porque el captador no existe, hay unos algoritmos en software que permiten transponer sonidos que nunca podrá escuchar y simularlos. Esto vendría a ser el ejemplo en el que imaginen que ustedes no pueden ver el color azul porque hay algo en sus ojos que les impide ver el color azul, y habría un tipo de simulación que les incluiría aquello para que estas personas puedan, o estos niños al crecer, puedan darse cuenta de que pueden también crecer. Hay aparatos pediátricos, obviamente, como estábamos diciendo ahora, como decimos que se hacen en colores y cosas muy chulas, pero después, Juan Carlos, tenemos otro tipo de producto que es el aparato que va dentro del oído, ¿cierto? El intracanal. El intracanal, pues, es un audífono que en su día, los que llevamos mucho tiempo en esto, fue precisamente el boom. Para quitar el plátano detrás de la oreja y poner un audífono más estético. Hoy por hoy, hace ya casi más de 10 años, era un audífono muy adaptado, era un audífono muy demandado, pero hoy por hoy ya no es él, dado que sus limitaciones, porque al ser tan pequeño no nos permitía cubrir una demanda de pérdidas auditivas un poco más severas, y también la adaptación de estos aparatos auditivos dependía también de la forma del conducto, de si el paciente generaba mucha cera y el audífono se podía tapar o obstruir, y pues requería de un proceso de adaptación un poco más largo, porque era como
la propia voz del paciente a veces le retumbaba un poquito porque era la sensación de llevar un oído tapado o algo dentro de los oídos. La indicación en este caso es para sorderas leves a severas, porque existe la posibilidad, ¿verdad?, de poder también adaptarlo en sorderas severas, pero nosotros como audiólogos no lo acostumbramos a aconsejar porque lo que se persigue con este tipo de aparatos es la ocultación, es decir, que no se vea. Y cuanto mayor es la pérdida auditiva, más grande hay que fabricar el aparato. Y es obvio, porque necesita más potencia y también una pila mayor para que dure lo suficiente como para que el paciente no se coloque un aparato y cada día tenga que estar cambiando una batería. Continuando con los tipos de aparato, tenemos otro, ¿verdad, Juan Carlos?, que es el RITE. El RITE vino a sustituir un poco al intracanal, vino también en un diseño más bonito, más aerodinámico, más adaptado a esta época, vino y ergonómico. Entonces, vino, es un aparato que por hoy son casi el 90% de las adaptaciones en el mundo, son ese tipo de aparatos. Es muy estético también, apenas se ve, como podemos ver en la imagen, se ve un hito del lateral. Y sobre todo es que cubre desde pérdidas leves, moderadas, severas, y algunos ya pueden, con algunos componentes especiales, llevar hasta pérdidas severo-profundas. Para mí lo más importante de este tipo de adaptación es que esto ha revolucionado en el mundo las soluciones auditivas. Este tipo de aparato, aunque en el caso de la fotografía de la niña que ven en pantalla, está esta fotografía hecha para que ustedes se den cuenta que existe, pero yo les puedo asegurar, como especialista hace muchos años que los vio nacer y ha visto la evolución desde el primero hasta el día de hoy, y llevo 37 años trabajando en esto, créanme, este tipo de aparato literalmente no se ve. No, mentira. Se ve muy poquito, pero ¿saben algo? Cuando se ve no importa porque ya no tiene forma de prótesis, ya no tiene forma de aparato para sordo. Ya no es un aparato que estéticamente agrede a la persona o le va a generar vergüenza. Es por eso que al no parecer un audífono como tal, de hecho se parece más a un hands-free, se parece más a un manos libres y tienen prestaciones como hands-free, es mucho más ergonómico, mucho más manejable, pero si seguimos adelante, Ramsés, tenemos otro tipo de solución, ¿verdad? Los dispositivos osteointegrados vinieron para suplir, en principio, para suplir las necesidades de pacientes que tenían hipoacusias conductivas. Básicamente, cuando el sistema de amplificación natural del sonido, conducto, membrana, cadena auricular, falla y tiene umbrales bastante bajos, este aparato es capaz de convertir los sonidos de nuestro ambiente a través del micrófono, procesado y demás, en vibraciones que se transmiten y viajan a través del hueso directamente a la cóclea. Por lo tanto, podemos escuchar a través del hueso mediante vibraciones. Luego, después de usarlo mucho, nos dimos cuenta que también tenía otras indicaciones interesantes y menos pensadas. Por ejemplo, cuando tenemos un paciente con una cofosis unilateral, entiéndase, cuando tiene un oído completamente sordo de un lado, pero el otro oído es bueno, nosotros podemos implantar este dispositivo en el oído enfermo, en el oído sano, sordo, de modo que ese sonido que se recoge por ese lado, a través del hueso, viaja hasta la cóclea buena, o sea, hacia el otro lado, a través del hueso. Restaurando en cierta medida y, por supuesto, dependiendo de la plasticidad neuronal del paciente, restaurando la sensación de biestereofonía, la sensación de que escuchamos por los dos lados, porque estoy recogiendo los sonidos de este lado, de mi lado bueno, por el oído natural, y los sonidos de este lado, que está sordo, los recojo con el aparato, a través del hueso lo llevo al bueno, y mi cerebro se encarga de reconstruir una imagen espacial de ese sonido que me está llegando. Este aparato necesita una cirugía, por supuesto no es un simple audífono que se prescribe y que tú lo recoges y se adapta en el centro, sino que debes pasar por quirófano, dependiendo del protocolo que se utilice y de
y del centro donde se haga. Se puede hacer incluso con anestesia local, aunque no lo recomiendan mucho porque es molesto. El que te taladren en el cráneo, eso lo escuchas y es bastante molesto. Por lo tanto, casi siempre se hace con anestesia general. Es muy seguro, es una cirugía corta, te vas el mismo día a tu casa y los resultados son muy buenos. A diferencia de otras cirugías otológicas, esta cirugía es reversible, por decirlo de alguna manera. Si no te gusta, si no te satisface, si no, yo te puedo quitar ese implante y tú quedas como antes. Es como cuando yo hago un implante coclear, que después que te puse el implante coclear, eso no hay un momento en el que yo pueda echar hacia atrás. Esas son ventajas y desventajas. Es un aparato mucho más barato que el implante coclear y para algunas situaciones puntuales puede solaparse la indicación. En este caso, Ramsés, queda claro que aquí interviene obviamente el otorrino, pero también intervendrá después el audiólogo, porque este tipo de aparatos que ustedes ven, que al final se tienen que imaginar que tiene el tamaño como el de su dedo pulgar, incrustado, en este caso en el hueso mastoideo, y se quita, evidentemente, por la noche como si fuera un clip. Este tipo de aparato requiere de una también programación, porque los aparatos hoy en día son computadoras. Y si nos vamos al... Bueno, aquí vemos otros casos, hay algunos que se pegan en el hueso mastoideo, pero se ha demostrado que tiene unas indicaciones no tan amplias, ¿verdad? Es obvio que es interesante en casos de atresias de conducto o agenesias, pero tenemos que llegar ya al punto de los implantes cocleares. Y aquí yo les voy a dejar a ustedes 2 minutos con el doctor Caraballo, también con la doctora Wanda Henao. Antes de que empiece con la doctora Wanda, quiero corregirte algo. Adelante. Con lo de los implantes cocleares, igual que todo, estamos evolucionando y probablemente lo que yo te diga hoy, mañana es mentira o diferente. La indicación ya ha cambiado y hoy día no solamente se indica en cofosis, en oído muerto, como dices tú, entre comillas, sino que ya la indicación está estandarizada y globalmente aceptada en hipoacusias severas y profundas. Que no una hipoacusia severa todavía podría adaptársele a algunos audífonos, pero ya también se solapa la indicación de un implante coclear. Y en algunos países donde el sistema de salud es más inclusivo y universal, donde se abraza y acoge los avances de la tecnología, obviamente no es el nuestro, está indicada hipoacusias ya menos severas, donde, por ejemplo, hay factores que decoran ese cuadro clínico. Por ejemplo, en Europa se han implantado implantes cocleares a personas que tienen hipoacusia leve, pero con acúfeno discapacitante, por ejemplo. Porque ya hoy día los implantes cocleares son tan modernos que en la lesión al oído sano, a esas células ciliadas, porque sé que recuerdan que son las células ciliadas en la cóclea, eso es un implante, un electrodo, un tubito que va metido en la cóclea y que se enrolla en las vueltas que tiene ella. Pero asimismo, antes, cuando los implantes eran un poco menos desarrollados, lesionaban esas células buenas, las que quedaban. Por eso la indicación era solamente en cofosis, porque es partiendo de un oído que no tiene ninguna función. Hoy día, como yo sé, ese implante coclear puede hacer su trabajo en las áreas enfermas o muertas, pero las áreas preservadas de la cóclea las puede cuidar y no necesariamente las daña. Y yo puedo dejar en esa parte del oído, no activar el implante coclear y trabajarle solamente la parte muerta. O sea, tenemos unos implantes bastante benévolos con la cóclea y permite acomodar un poco la indicación. Ya yo puedo ponerle un implante coclear, no solamente un oído muerto, entre comillas, sino a un paciente que ya no tiene el rendimiento esperado con unos audífonos o que por cualquier otra razón no le puedo adaptar unos audífonos, aunque no esté tan mal en la severidad de su hipoacusia. Solamente un apunte para darle el paso a Wanda, y es el siguiente.
El implante coclear no se debe confundir con la palabra trasplante, esto lo primero, porque la cóclea no se trasplanta. Para no confundir a personas que quizá nos puedan estar escuchando, las indicaciones mayormente son siempre en sorderas profundas, cofosis, y en estos casos específicos en los que el aparato clásico, el audífono, no le puede dar un rendimiento, sobre todo por temas de comprensión o inteligibilidad, porque recuerden, oír no es lo mismo que comprender, y en la vida debemos comprender los sonidos e identificarlos, porque esto es lo que nos permite el desarrollo del lenguaje, el mantenimiento cognitivo y también al mismo tiempo las relaciones sociales y las alertas para sobrevivir en la vida auditiva. Siempre ha de ser un cirujano, en este caso un otólogo, el que va a hacer esa operación introduciendo los electrodos. Normalmente está el apoyo de un audiólogo que va a hacer de nuevo unas posteriores programaciones, y también debe estar interviniendo algún rehabilitador, logopeda, fonoaudiólogo o terapeuta para poder encaminar este punto. Y este punto quiero insistir mucho porque no sé si entre los que nos escuchan hay terapeutas, rehabilitadores o fonoaudiólogos, porque una de las, perdón que lo diga así, vergüenzas, una de las vergüenzas que como audiólogo, pero como hijo de logopedas puedo decir, es que la ubicación y colocación de implantes cocleares sin las correspondientes ajustes, pero sobre todo sin el mantenimiento posterior y consejería de un rehabilitador, evidentemente no puede llevar a un buen resultado. No puede llevar a un buen resultado, o mejor dicho, si lo hay, es casualidad. ¿De acuerdo? Si lo hay, es casualidad. Es por eso que no me gusta estar jugando un tanto en este punto, y estoy de acuerdo contigo, Ramsés, en que la tecnología avanza a pasos agigantados, que hay decenas de miles de implantados en el mundo y que la prueba evidente de que esto es algo que funciona, que al mismo tiempo ha sido una bendición de la tecnología y de la ciencia, ¿sí? Es el caso de que Wanda nos esté acompañando hoy, ¿cierto? ¿Cuál es tu experiencia con tus implantes cocleares? Muy buenas noches. Para mí es un aprendizaje porque uno aprende de los demás y cada día uno al escuchar puede enriquecerse con nuevo conocimiento sobre otros profesionales que realmente han tenido su experiencia distinta a la mía, claro está, pero que sirve para enriquecer y ayudar a uno a tener una definición más exacta de lo que es realmente una pérdida auditiva. Yo nací oyente. Mi hermana nació oyente. Mi hermana, en la edad de 9 meses de nacida, se le colocó una vacuna de meningitis y poliomielitis, ocasionándole el virus de la meningitis, por lo cual mi hermana quedó totalmente sorda. No escucha absolutamente nada y se hizo todo el procedimiento de utilizar audífonos para estimular su nervio auditivo, pero realmente mi hermana no ha podido escuchar. Utilizó diferentes tipos de aparatos de oídos para poder desarrollarse. Por muchos años utilizó aparatos de oído y, en fin, siempre ha tenido una estimulación, pero no ha podido ser, vive aquí en los Estados Unidos y los doctores no les recomendaban a ella el implante coclear por la no respuesta de su nervio auditivo. Ahora, mi experiencia, gracias a mi hermana, que crecí con ella, pude aprender el lenguaje de señas a los 8 años. Mi problema de audición vino a los 11 años, cuando realmente tenía pérdidas auditivas por producto de un mal manejo médico en mis oídos, cuando tenía infecciones, un procedimiento inadecuado, unos medicamentos que no debí tomar. Pero pasaron 20 años sin oír, 20 años teniendo estimulación con diferentes tipos de aparatos de oídos. Entonces, digo todo esto para poder llegar a lo que es la experiencia del implante, porque es bueno conocer que yo tuve una estimulación temprana con audífonos,
para poder estimular el oído a escuchar, porque un oído que no se estimula es un oído que prácticamente no está trabajando, es un oído que no ha escuchado, es un oído que no tiene un desarrollo. Entonces, comencé a utilizar audífonos. En la actualidad yo uso 2 implantes cocleares. Tengo lado, 2 implantes cocleares. Perdí mi voz, lo cual que por el deterioro al no escuchar nada, perdí mi voz y estudié la foniatría para poder perfeccionar mi habla y mejorar el sistema de las cuerdas vocales. Mi experiencia con los implantes ha sido una experiencia muy grande. Primero porque para poder ser elegida para implante coclear tuve que someterme a diferentes estudios, no solamente por el hecho de que yo podía ser candidata a implantes, sino porque yo estaba desarrollando tumores en mi cabeza. Entonces, el proceso de los tumores que se estaban desarrollando algunos debajo de la cóclea y otros por encima. Entonces, había que hacer cirugías en mi cabeza para poder extirpar esos tumores, de los cuales también tuve que tomar 16 sesiones de quimioterapia en ambos oídos. Yo he sido muy bendecida con mis implantes, porque después de haber sin escuchar tantos años, aunque tenía la estimulación de sentir el ruido, las vibraciones, escuchar ha sido un cambio muy grande para mí. Primero porque no es lo mismo cuando tú tienes una estimulación para escuchar a que tú escuchas la voz de la persona. No es lo mismo a cuando tú puedes hablar por teléfono que cuando otra persona te puede hacer la llamada. Entonces, el implante coclear que yo escogí fue Advanced Bionic. Escogí ese implante, primero tenía que estudiar muy bien, basado en cuáles eran mis necesidades y cuál era el funcionamiento de cada implante, porque como dice el doctor, la tecnología está mucho más avanzada y hay diferentes tipos de modelos que dan respuestas diferentes a diferentes tipos de problemas de audición. Pero lo que ayuda en sí a que un implante sea efectivo es si es manejado adecuadamente por un audiólogo, por un otorrino. Si el audiólogo no maneja el cuadro panorámico del oído de esa persona para ver cómo va su estimulación, para ver cómo, porque aún todavía cuando tengo implante, tengo que ir a un audiólogo, hacemos una audiometría con los mismos implantes para ver si estoy dando respuesta, para ver si los programas que se han agregado a mi implante están funcionando adecuadamente. Entonces, ¿qué le quiero decir con eso? Es mi experiencia, pero soy una persona bastante honesta. Yo recomiendo el implante para personas que sí tienen una debida atención médica o una debida atención de un audiólogo para que pueda hacerse el implante. Si realmente se considera que puede ser implantado. Pero muchas veces en asunto de implante hay muchos niños que nunca han recibido una estimulación temprana, que no han tenido un audífono, que no han tenido una atención adecuada médica. Y como dijo el doctor, si se puede tratar a tiempo, se puede corregir a tiempo. Si se puede operar a tiempo, es porque se ha dado un seguimiento correcto, ¿verdad, doctor? Entonces, si nosotros no le damos la debida atención al paciente a temprana edad o un seguimiento correcto a ese niño, implantarlo de golpe va a ser un shock. Lo digo porque no solamente por mi experiencia. Mi cuñado, el esposo de mi hermana, tiene implantes cocleares también. Y él usa otro tipo de modelo, que es australiano. Y él realmente él se hizo la cirugía primero que yo. Y todavía él no responde correctamente al implante. Entonces, hay que echar una balanza de realmente de lo que es el implante coclear. Lo que sí quiero decir aportar algo, Wanda. Sí. Y es que
si alguien de los presentes conoce el tema desde el punto de vista personal, eres tú, claramente. Primero porque eres usuaria de dos, después por tu hermana y porque prácticamente en tu familia pues te has rodeado. Y también al mismo tiempo tú has dicho que eras bendecida, entre otras cosas porque pudiste casi escoger, pudiste investigar, pudiste llegar a un conocer, cosa que sabemos que en la mayoría de los casos, al menos en nuestro país, no es así, ¿verdad? Y además hay que hablar de un peaje muy importante y que hay que decirlo. Estamos hablando de $25.000, ¿sí? Y estamos hablando de $25.000 que acostumbran a salir casi siempre de un esfuerzo muy grande o una familia que sí puede. Que no tiene recursos. Que no tiene recursos o no va a buscar o no va a entender que debe buscar esos recursos para esto, porque realmente no es fácil, no es fácil. Y después, yo no sé si el doctor Caraballo se lo ha encontrado aquí en República Dominicana, Ramsés, pero yo sí me lo he encontrado. Y es implantados que lamentablemente han estado por meses sin poder tener asistencia por algo muy simple. Y es que a lo mejor no tienen para el pasaje, para volver a que les hagan algo tan simple como es un ajuste. O la familia no llegó a comprender la importancia de estos ajustes, ¿verdad? Que acaban siendo algo imprescindible para que funcione. Y saben unas cosas, lo que no cuesta no se valora. Lo que no cuesta no se valora. Y cuando muchas ocasiones proviene de donaciones, a veces el que lo recibe no le da el valor suficiente o no llega a comprender ese punto de valor, porque se creen que es una varita mágica que se puso y ya se restauró como si hubiera nacido normoyente. Sí, para mí es un deber agregar algo. Mira, lo de los implantes cocleares, está claro que el costo no es que sea caro, es lo que vale porque es una tecnología que implica un desarrollo, un material, un montón de cosas. Incluso si el cirujano regalara la cirugía, cierto, el logopeda regalara sus honorarios y todo, el aparato tiene un costo carísimo. Eso es el tema. Segundo, por eso es que el sistema de detección precoz, oportuno, de sordera en neonatal, en congénita, tiene que ser una responsabilidad estatal del Estado. Y las soluciones para esos problemas tienen que ser una responsabilidad y un deber del Estado, porque son cosas caras y a quien se le ahorra dinero en el futuro, cuando se resuelve un problema de esto, es al Estado. Cuando tenemos un niño que nació sordo o que se hizo sordo por lo que sea, olvídense de la causa, ese niño, su sordomudez generará un costo al Estado y a su familia mayor que el dinero que cuesta la cirugía para aprender a hablar. Tienen que entender que el primer objetivo de un implante coclear en un niño no es devolverle la audición, es devolverle la audición para que aprenda a hablar, para que aprenda a comunicarse. Incluso si posteriormente ese niño se le estropea el implante coclear y llegó a aprender a hablar, ya deja de ser obligatorio reimplantarse. Ya es una opción, ya él aprendió a comunicarse, ya él podría ir a la universidad, podría ir a la escuela, podría buscar trabajo e incluso por su propio medio podría costear ese implante coclear. Pero cuando es un niño es un deber del Estado devolverle la audición o intentar hacerlo porque en el futuro un niño sordo-mudo es una vergüenza para el Estado, es un costo para el Estado, es un niño que va a necesitar ayuda, pero no solamente porque no va a poder comunicar, no va a aprender a comunicarse y a tener una conexión de comunicación con su medio, sino que luego, lamentablemente, y esto hay que decirlo, tienen el rechazo de la sociedad y hasta de su familia. Es el típico niño que luego tiene, mira, eso lo hablaba yo hace poco con un compañero, un niño sordo, un niño ciego, por ejemplo, es cuidado, es mimado, se le intenta enseñar, sobre todo porque como tiene comunicación, recibe información y da. El niño sordo no aprende a comunicarse y al no tener ese contacto, esa comunicación con su medio, ni siquiera muchas veces con su familia, empieza el rechazo, el aislamiento, el maltrato y es la peor de las tragedias. Casi cualquier sentido
podemos prescindir de él. Pero cuando somos sordos y no aprendemos a comunicarnos, estamos condenados de por vida a vivir solos en el mundo, aislados y maltratados. Por eso es una responsabilidad del Estado, porque además son caros las soluciones, y ese valor, ese precio, es en realidad un ahorro a futuro para la sociedad. Y por eso tenemos que concienciarnos todos y empezar a exigir. Claro que es que sí, damos claro. vergüenza como país que no tenemos un programa para defender a esos niños. Y mientras sigamos conociendo niños que terminaron siendo sordomudos y no aceptemos que eso fue una culpa de la sociedad, ni siquiera tanto del médico, que le puso gentamicina o amicacina porque se iba. Hay que ver cada situación, pero es la sociedad, el país no le ofrece una solución a ese niño. Y eso es una vergüenza hoy día en el siglo que estamos. Pero no solamente eso, hay que trabajar no solamente en la parte educacional, educar a la población, porque por ejemplo en mi caso yo quise estudiar en la universidad y tuve que hacerme pasar por oyente, porque si te hubiera dicho que era sorda no me iban a aceptar, porque me fui a inscribir en la UAS y me dijeron que si no tenía aparato para escuchar no podía ser estudiante. Entonces hacerme pasar por oyente en una universidad privada para yo ingresar y que yo no se dé cuenta, y cuando vienen a darse cuenta cuando ya me estoy graduando. Entonces, eso es lo que quiero dejarle dicho con eso es, la población dominicana tiene que trabajar en el derecho de la salud. Porque, por ejemplo, la Convención de los Derechos Humanos habla claramente el derecho a un nombre, el derecho a una nacionalidad, el derecho a la salud. Entonces, si no trabajamos en el derecho a la salud, no vamos a poder lograr que nuestro país pueda mejorar su condición de vida. No solamente lo digo por las personas sordas, sino también porque hay otras condiciones de discapacidad que también requieren atención y que necesitan realmente una solución. El seguro debe abarcar no solamente en las necesidades básicas del paciente, sino permitirle que a través de esas acciones pueda ser integrado en la sociedad como un ente con capacidades diferentes, pero que pueda ser integrado dentro de la sociedad. Entonces, porque en mi caso yo tuve que buscar información en los Estados Unidos para poder operarme aquí, porque cuando eso todavía en la República Dominicana no se realizaba el implante. Entonces, ¿cómo yo me pongo a pensar? Miles de padres y madres que no tienen los recursos para pagar un implante. Aquí en los Estados Unidos el implante es más costoso. Allá te pueden decir $25,000, pero aquí son $45,000 o $56,000. Wow. Yo pagué $99,000 de efectivo. No fue un regalo, fue haciendo actividades para recaudar fondos, fue haciendo rifas para recaudar fondos, fue haciendo fiestas para recaudar fondos. Fue un sinnúmero de cosas que tuve que hacer para recaudar dinero y operarme. O sea, que no fue regalado. Ahora, yo me pongo a pensar en los familiares, los padres que tienen esos niños, que cuando nacen, ellos lo ven en calidad de duelo, no en calidad de una bendición. Entonces no vemos a esos niños como una bendición, porque son una bendición. Si nosotros lo vemos como una bendición, vamos a encontrar mejores soluciones. Vamos a buscar oportunidades de que ese niño pueda buscar solución para su condición auditiva. Pero no podemos discriminar desde el mismo núcleo familiar. O sea, tenemos muchas barreras en cuanto a la educación a la familia, en cuanto a la concientización de la misma sociedad. No se puede llamar mudo a una persona sorda, porque esa persona sorda se siente ofendida. No solamente porque se le dice mudo, sino porque tiene un sistema de comunicación que le hace ser una persona que se comunica, aunque no pueda hablar. Entonces, eso es un poco de las cosas que tenemos que cambiar en nuestra República Dominicana. Ojalá podamos nosotros lograr que el seguro pueda dar esa cobertura básica, esa cobertura importante, porque son muchos los niños que van a encontrar la solución, que han terminado la escuela y no pueden ingresar a la universidad porque no tienen intérprete. Estamos muy felices que han aprobado la ley del lenguaje de señas en la República Dominicana, que eso va a haber una apertura de lo que es el sistema de educación, el sistema de salud. Pero entonces tenemos que trabajar no solamente en las facilidades, sino en los derechos, porque la salud es un derecho y eso es lo más importante que hay que trabajar en la República Dominicana.
Muchas gracias, Wanda, por la aportación, porque yo quiero presentaros el primer audífono de la historia, porque hace cientos o hace miles de años la única posibilidad de poder escuchar un poco más era la mano acopada detrás del oído. Y aunque esto ustedes piensen que es un chiste, no es así, porque hoy tenemos tecnología. Hoy ha habido electrónica que ha evolucionado a la computación, a los computadores, a los ordenadores, y hoy en día los implantes cocleares son ordenadores, igual que los aparatos auditivos también, pero antiguamente no era así. Este es el primer audífono de la historia que todavía existe, y si ustedes se colocan la mano así y apuntan hacia la pantalla, van a notar cómo oyen mucho más fuerte, y si se lo quitan se van a dar cuenta de que dejan de escuchar con la misma intensidad. Esta mano acopada detrás de la historia, esto nos lleva a los orígenes de la audiología protésica, en el que ya en el siglo II después de Cristo, Galeno describió unos sistemas para incrementar la capacidad auditiva mediante cuernos vacíos, que ya se usaban en la prehistoria. Ya el hombre prehistórico ya tomaba el cuerno, lo vaciaba y lo colocaba para que en las sorderas transmisivas, que eran mayoritariamente las que habían, porque créanme, en aquella época llegar a 30 años de edad era un milagro. Se dice que en la época de los romanos la esperanza de vida era de 32 años, en la época de los romanos era de 32 años. Lo que ustedes ven, los senadores, era igual que aquí, ¿verdad? Los que llegan a senadores porque tienen plata o porque se lo pueden permitir y entonces llegan a más mayores, los demás se morían antes. La única forma de escuchar entonces era a través de este tipo de soluciones. ¿Qué pasa? 2000 años después de Galeno, ya había otro tipo de soluciones que hemos visto hace un rato con Juan Carlos y con vosotros, con soluciones auditivas que ocupaban la concha completa del oído, con retroauriculares como han visto antes, y esto que ven aquí quizás estén pensando que sean los aparatos actuales, pero no. Estos aparatos que están viendo son aparatos anteriores al año 1996, porque los componentes que tiene un aparato auditivo, y no importa cuál sea, todos ellos, todos tienen un micrófono que capta el sonido, todos tienen un auricular que lo mete dentro del oído, todos tienen un amplificador que desde que el sonido llega lo hace más grande, todos tienen un molde adaptador al oído, tienen que encajarse, y actualmente todos llevan un chip que dependiendo del chip depende también el tipo de aparato. Si alguno de los presentes tiene iPhone, y pongo lo de iPhone porque es un producto conocido por todo el mundo, ¿verdad? Los iPhones, ¿saben lo que tienen? Que cuando a alguien le dicen, tengo un iPhone 2, enseguida uno piensa, o eres muy antiguo, o tienes un ladrillo, o tienes un objeto que ya no sirve para nada. Alguno que tenga un iPhone 5 ya no lo luce ni lo muestra tanto, porque en su momento fue una tecnología maravillosa y era lo último de lo último, pero desde que sacó el iPhone 12, ¿verdad? Parece ser que la tecnología cambia. ¿Y saben dónde cambia? En el chip, básicamente en el chip y básicamente en la capacidad del software. Esto hay que entenderlo porque los aparatos clásicos todos tienen el corte transversal, como estoy mostrando acá, todos tienen el micrófono, como decía, algunos tenían potenciómetro, unos conmutadores, y esto que les muestro en pantalla, que quizá piensan que es un aparato moderno, esto es un aparato que tiene 25 años. Y 25 años en la tecnología, señores, es la prehistoria, porque hace 25 años, ¿saben algo? No existía Google. Hace 25 años los discos eran de aquellos negros de vinilo, ¿se acuerdan? Ni siquiera los compact disc, ni los CD, ni los DVD habían aparecido en el mercado. Esto, que es un aparato dentro del oído, tiene la misma forma externa, pero lo que ha pasado con la evolución es absolutamente distinta y dispar, de la misma forma que Ramsés nos decía que los implantes cocleares no son para nada tecnológicamente lo mismo hoy que 30 años atrás, en donde la indicación era para sorderas, o en este caso cofosis, porque había algo muy invasivo que podía llegar a dañar, y si el oído estaba muerto, en este caso el peligro se disminuía, ¿correcto? Hoy la tecnología ha cambiado tanto porque ya son computadoras que permiten este tipo de evolución. Yo quiero que sepan que la era digital empezó en la audiología en el año 1996. Hasta entonces, todos los aparatos auditivos eran amplificadores. Todos eran amplificadores como tal, simples amplificadores. ¿Ven lo que tengo en lo que estoy mostrando? Como si fueran discos de vinilo, ¿verdad? Pero a partir del año 1996 cambiaron porque dos fabricantes, uno fue Budweiser y el otro fue Oticon, lanzaron simultáneamente
sus modelos al mercado ya convertidos en computadoras. Y ya pasaron a ser, en este caso, ordenadores o computadoras auditivas. Pero ¿saben algo? Externamente eran lo mismo, pero técnicamente era algo totalmente diferente. Y de los primeros aparatos auditivos que ya convertidos en computadoras, es decir, digitales, en el año 1996 hasta hoy, ha habido una evolución enorme. ¿Y saben por qué? Por una cosa que se llama la ley de Moore. Y la ley de Moore dice que cada 2 años y medio la tecnología divide por 2 su tamaño y su consumo, pero en cambio multiplica por 2 o mucho más la velocidad de las prestaciones. ¿Y esto a dónde nos ha llevado esta ley de Moore? Esto se cumple desde antes de la Guerra Mundial, en el que, repito, cada 2 años y medio la tecnología evoluciona de una manera gigante, al reducir tamaño pero multiplicar las prestaciones, y esto nos llevó a que en la ley de Moore, en la primera generación de aparatos auditivos, quiero decirles que quiero que se imaginen que los primeros aparatos auditivos digitales, no los de toda la historia, hablo del año 1996, que yo me acuerdo muy bien de ese año. El chip que tenía ese aparato tenía este tamaño, imaginen este tamaño de aquí, por favor. ¿Se lo están imaginando? Por favor, díganme que sí. Tenemos una pantalla, quiero que se imaginen que dentro del aparato auditivo, el audífono o el implante coclear, ¿no?, tenía un chip de un tamaño más o menos grande, aquí se imagina el tamaño en este recuerdo, y tenía dentro el equivalente a 50.000 transistores. Y quiero que por favor piensen la analogía de un transistor, una neurona. Un transistor, una neurona. Los aparatos anteriores a 1996, anteriores a esto, tenían como máximo 2.000 transistores dentro y al ser digitales pasaron a 50.000. ¿Se están imaginando la diferencia? De 2.000 a 50.000. Esto, si fuéramos humanos, sería una evolución neurológica de alguien de la época de los romanos a, vamos a decir, al siglo XX. De la época de los romanos al siglo XX, que tú puedes ver un gladiador o puedes ver un soldado de la Segunda Guerra Mundial y parecen iguales. Pero no, el de la Segunda Guerra Mundial tiene muchas más neuronas y al mismo tiempo las tiene muchas más evolucionadas. Estoy hablando del año 1996. Pues les comunico algo. Hasta hace poco estábamos, y al decir hace poco me refiero hasta este año, estábamos ya en la 8ª generación de aparatos auditivos digitales, igual que han evolucionado los iPhones, ¿verdad? Del 1 van por el 12. Y quiero que vean el chip hasta dónde se lleva y quiero que sepan que en el 2020 de 50.000 transistores hemos pasado a 64 millones de transistores. Y quizá no les diga nada a ustedes eso, pero no es lo mismo un ser vivo que tenga 2.000 neuronas, otro que tenga 50.000 o que de repente en unos pocos años hayamos pasado a 64 millones. Juan Carlos y yo sabemos, porque manejamos la información, que los fabricantes de aparatos auditivos desarrollan unos chips increíbles, impresionantes, lo vamos a ver enseguida. Y dentro del desarrollo de estos chips, ya nosotros en Oticon, con Open 1, que es lo más evolucionado que ha habido hasta el momento en tecnología, ya tiene 64 millones de transistores que permite unos algoritmos y permite unas programaciones que son impresionantes, en 360 grados, limpiando los sonidos. Por eso debemos entender que viene otra generación de aparatos auditivos en donde van a superar los 64 millones de transistores seguro, con mucho, y para no aburrirles con esto, quiero hablarles de algunas pequeñas o grandes características increíbles que tienen los aparatos auditivos. Una de ellas nos estaba diciendo ahora el doctor Caraballo, Ramsés, y era que los aparatos auditivos, y ahora hablo de los audífonos, ya no hablo del implante coclear, ¿verdad? El implante coclear, estamos todos de acuerdo en que el Estado debe intervenir, porque el número de nacidos son 5 cada 1000, pero no quiere decir que 5 de cada 1000 sean sordos profundos. Al final, sordo profundo quizás sean 2 cada 1000. Y esto para un Estado es muy barato, muy económico. Pero para todo lo demás, tenemos también que los aparatos auditivos son para el país, para la familia y para el usuario económicos, señores. Que levante la mano quien no haya mirado un solo anuncio en las últimas 2 semanas de un Black Friday. Que levante la mano los que están aquí quien no tenga un celular a menos de medio metro de su cuerpo, por favor, quiero saberlo.
que no tenga célula media dentro del cuerpo y que en su casa no tenga otro, aunque sea de recambio, o roto, o por ahí. O alguno que incluso lo tenga en la casa que parezca hasta de museo. Hoy los aparatos auditivos, en características increíbles, los audífonos, permiten teleasistencia, teleajuste y teleconsulta. Y todo va simultáneo. Una cosa es ajustar las características para la vida específica del paciente, porque todos tenemos una vida auditiva diferente y todos nos movemos en ambientes acústicos diversos y distintos. No es lo mismo un bibliotecario que alguien que trabaje todo el día en la calle. No es lo mismo el ambiente acústico de un chofer que el que trabaja en un colmadón. No es lo mismo el de un médico cirujano que a lo mejor el de un recepcionista. Todo esto nos permite a distancia poder hacerlo hoy en día, pero esto no era posible apenas 3 años atrás. Y hoy en día, Juan Carlos entra en los domicilios de la gente a través de su celular para poder ajustarle tanto los aparatos auditivos en el ajuste, tanto en la teleasistencia con la familia y tanto en una parte específica de consulta, que en momentos de pandemia son maravillosos porque nos ponemos todos en menos peligro. Carlos, entonces, dime, Juan Carlos. También hay que, tanto que los aparatos auditivos, pero en la marca Oticon, también ya los implantes de oído medio y los implantes cocleares ya están dentro del este chip llamado Velox, que ya han avanzado mucho en este concepto de cambio generacional de los implantes por la velocidad y por los transistores. Muchas gracias. Todos los aparatos auditivos hacen 2 cosas, todos deben recordar esto, sobre todo los que quieran optar a continuar aprendiendo o estudiando algo que tenga que ver con la audiología o los estudios audiométricos, y es que todos hacen 2 cosas de modo obligado. Una es enfocar la audición hacia las voces, por tanto, hacia donde tú deseas, por tanto, oír y entender, pero también tienen que protegerte de los ruidos y, por tanto, de los ruidos indeseados, inesperados y fuertes, y, por supuesto, protegerte de la audición residual. Y de la misma forma que un vehículo, un carro, un coche, del año 1996, hoy todavía puede circular, pero seguramente el tipo de freno es mucho más evolucionado actualmente el electrónico. Posiblemente la forma de subir los cristales ahora es eléctrica y antes no lo era. Y probablemente la seguridad de un vehículo actual sea muy superior a la de un carro del año 96. Cada 2 años y medio tengo que decir que hay unos saltos cuánticos, y los que trabajamos con Oticon además los vivimos de una forma estratosférica. Este enfoque y esta protección es importantísimo, que el chip de los aparatos que uno adquiere no le engañen diciéndole que se está llevando un iPhone 12 y te estén colocando un iPhone 3. Y creo que entiendan este concepto. Porque siempre sería un iPhone, es decir, siempre sería un aparato auditivo, pero nada que ver en cuanto a la velocidad, en cuanto a las prestaciones, en cuanto al enfoque de la audición, oír y entender, y en cuanto a la protección del mundo que nos rodea, que es un mundo ruidoso, y de la audición residual que tú tienes porque quieres que te dure muchos años. En estas características increíbles de los audífonos, ya no necesitan pilas. En 5 años van a ser todos recargables, todos. ¿Qué quiere decir eso? Que los que llevan hoy aparatos auditivos, en 5 años los cambiarán sí o sí. ¿Pero por qué? Porque lo harán por salud. ¿Por qué? Porque van a ser mejores los aparatos. ¿Pero por qué además? Pues porque hay una ventaja, que es que no tendrán que depender de las gasolineras de pilas. Es decir, dónde comprar una pila y no quedarme sin nada, porque todos los celulares hoy en día llevan esto. Puedo decir que con Oticon tenemos los cargadores hoy en día más rápidos y más duraderos en la generación que está saliendo en este momento. Los aparatos son también, tienen características de brain hearing, es decir, se integran con el cerebro. Esto haremos otro webinar en enero para tratarlo en necesario. Los aparatos son necesarios, amigos míos. Los audífonos son necesarios. No son solo una bendición que está. Es tan necesario como los lentes para los que no vemos bien y tenemos audición desenfocada. Si los aparatos auditivos existen, hay que ponérselos para que esa persona no torture a los demás, es decir, a su familia, se haga un bien a sí mismo y haga un bien a la sociedad.
Los aparatos auditivos son un triunfo de la ciencia, de la medicina y permítame que lo diga, de la guerra tecnológica. Porque la guerra tecnológica es lo que hace avanzar la ciencia en muchas cosas. Y como decía, las características hoy en día ya tienen 64 millones de transistores, ya no son prótesis, porque como les he dicho, hay una moda biónica, ya no son vergonzosos porque rejuvenecen y porque son útiles y el mejor gadget, porque te mantienen conectado con la vida, con el ocio y con el trabajo. Hoy en día hay aparatos auditivos que te miden la temperatura corporal, que si te caes avisan. Si te caes, avisan a un familiar de que te caíste. Permiten también tener GPS, geolocalización. Y por supuesto, lo más importante que es oír y entender. ¿Cómo te pueden ayudar los aparatos auditivos? Pues es muy simple. Si tú no los llevas, tienes menos estimulación del cerebro. Pero si los llevas, te mejora habilidades de comunicación. Si no los llevas, tienes deterioro mental acelerado. Pero si los tienes, te estimula más el cerebro. Si no los llevas, hay mayor riesgo de demencia. Pero si los tienes, te mejora las relaciones sociales. Si no los tienes, tú no comprendes. No comprendes, es muy difícil comprender. Si los tienes, evidentemente vas a entender mejor todo lo que te rodea. Si no los llevas, tienes problemas de memoria y comunicación. Pero si los tienes, te mantiene el cerebro en forma. Y, como hemos dicho antes con Juan Carlos, tenemos dos hemisferios cerebrales, pero cada uno de ellos tiene unas funciones específicas. En el izquierdo tiene que ver con el lenguaje hablado, el escrito, la lógica, el razonamiento, la habilidad científica, y el derecho tiene que ver con la imaginación, el sentido artístico, las emociones, los colores e intuición. Es por eso que la gimnasia neuronal debe ser binaural en los dos lados. Y por eso rogamos siempre a que todo el mundo se dedique a usar los aparatos en los dos oídos. Ya hemos entendido que era la audición, que quizá era de una persona de 60 años, pero que vimos que al tener esta audición, esta persona es como si tuviera una edad auditiva de alguien de 90 años. No sé si me siguen, por favor. 20, 40, 60, 80 equivale a las pérdidas promedio por edad. Aquí hay también la pérdida de izquierdo, y si esta persona tiene 60 años, pero aquí le demostramos que su edad auditiva es de 90, escúchenme, la gimnasia neuronal que recibe por la audición es la de una persona de 90 años, aunque tenga 60. Por lo tanto, hay un envejecimiento prematuro. ¿Y por qué quería hablarles de esto? Porque con aparatos auditivos y con audífonos se lo mejoramos aquí arriba, y alguien que tiene una edad de 60 o 70 años puede tener o recuperar una audición hasta alguien que tenga 25, 30 o 40 años. Por tanto, rejuvenece. Y quiero que vean la audición, en este caso, de esta persona. El doctor Caraballo sabe, igual que sabe Juan Carlos Oleas, que esto no es una pérdida auditiva grave, no lo es, ¿verdad? Si miran ustedes el perfil, se dan cuenta que en el oído derecho sigue el perfil de una edad auditiva de 80 años, y si miran el oído izquierdo, aquí va como de 60, pero acaba también un poco como de 90. Esta persona todavía no es imprescindible el uso de aparatos auditivos porque, como les dije, lo que no cruza manifiestamente el rectángulo de la audición puede todavía esperarlo, pero voy a decir el último dato, esta persona en ya tiene 45 años. Y la suerte es que hay tecnología para recuperar todo, para poder ralentizar esta caída. Y lo más importante no es... el doctor Caraballo, yo y Juan Carlos sabemos que frenar una pérdida auditiva no es fácil si hay otras causas genéticas, ¿verdad? Pero si es un problema de ruido, uno lo puede ralentizar. Pero lo que sí podemos ralentizar a todo el mundo es la pérdida, que con aparatos auditivos esta persona inmediatamente puede volver a una audición cuasi normal. Ya sabemos los estudios auditivos que se tienen que solicitar. El otro día vimos una serie de situaciones habituales entre la gente que no oye bien, que hablan muy duro, aunque en República Dominicana hay mucha gente que habla duro sin tener problemas auditivos, se confunden, se ponen en evidencia, no se atreven a tomar el teléfono porque no van a comprender, molestan a la familia, no comprenden simplemente lo que está, o bien van a ser atropellados por un vehículo que ellos no están escuchando. Las consecuencias de la sordera, Juan Carlos, ya las sabemos y las hemos repetido todas las semanas, pero yo no puedo evitar el que tengamos todos claro
y debemos poner en común qué pasa si no hago nada y a dónde voy si doy el paso. Ahora que sabemos que hay soluciones biónicas fáciles y asequibles, porque si no, amigos, no habría ido al Black Friday y haberte preocupado de tu propia salud o de tus padres o de tus hijos, repasemos, por favor, Juan Carlos, en un momento, qué pasa si no hacemos nada. Pues hay mayor deterioro cognitivo, se multiplica por 5 la posibilidad de tener Alzheimer, un envejecimiento prematuro, la persona es más torpe, con menos habilidades, tiene mayor cansancio y se desconecta del mundo o de las conversaciones con familiares. Puede ser de cuerpo presente, pero de mente ausente. Hay veces que tienen mal humor, son huranos, o son personas que, como no entienden o no oyen bien, pues son personas que a veces contestan feo. Tienen riesgo de caídas, lógicamente, pues ante una advertencia si no escuchan bien, o pueden tener también algún problema en el equilibrio. Tienen menos memoria, lógicamente, al tener menos estimulación cognitiva, pues hay menos capacidad para recordar cosas. Es aislado en las reuniones. Este tipo aquí es cuando es más evidente las pérdidas auditivas, dado que en conversaciones de grupo, al venir la información o la comunicación de diferentes puntos o localizaciones, la persona no escucha de manera correcta. Por lo tanto, es poco participativo. Esto le conlleva pues también a que tenga confusión en las conversaciones. Recordar que en algún momento vimos la logaritmometría, que en nuestro idioma hay palabras que suenan igual y que tienen un significado diferente. Recordar día, tía, puente, fuente. Más peligro en la calle, lógicamente, porque no pueden dependiendo de la pérdida, pueden ser que no escuchen el pitido de un coche, o si en el caso de percusiones unilaterales, pues no sepan de dónde viene el sonido de la advertencia del peligro. Son un riesgo para conducir. Nunca escuchan las castañuelas y menos el pitido de una advertencia de un coche que venga por el lado de la derecha o la izquierda. Molestar a los vecinos por la televisión. Aquí todavía sigue en casa, pero los que vivimos en Torres, sobre todo en Europa, cuando las paredes no son tanto de hormigón, sino de papel, la televisión se escucha 2 pisos más arriba. Tiene peleas por la música fuerte. Si tiene una predicción por un cantante o por una música, la va a poner alta. Aquí en República Dominicana es normal. Habla duro a gritos. Esto es porque como él no se escucha, no sabe lo que está diciendo, pues parece, entonces habla más alto. Pueden perder el empleo. Esto es grave, pues, sobre todo en personas de edad todavía activos laborales, menores de 65 años, que por una disminución auditiva pues no puedan comunicarse bien o no puedan escuchar las órdenes o los peligros que pueda tener en su empleo. Y, lógicamente, dependen de la familia. Es muy doloroso ver a una persona con 70 o 80 años que no se pueda comunicar. En niños, pues, como dijo el doctor antes, lo más importante es que desarrollen el lenguaje, pues no lo van a desarrollar. En la escuela tienen menos capacidades de aprendizaje, pues, al no poder escuchar bien a la profesora, pues van a ser van a ir peor en clase o van a parecer más inquietos, más intolerables o más distraídos porque no les llega la información correcta. Muchas gracias. Y Ramsés, y si da el paso, es decir, si decide ponerse un sistema osteointegrado, si decide acceder a un implante coclear porque sea candidato, si decide recuperar su audición mediante aparatos auditivos, ¿a dónde le lleva ese cielo? Tenemos mejoría en la memoria, claro, gimnasia, entrenamiento y demás. Alarga la vida y los jóvenes está más que demostrado. Si nosotros seguimos conectados con nuestro medio, en muchos aspectos nuestra salud se mantiene bien, participa en la vida, en las conversaciones. Esto lleva a más felicidad por lo general. Por supuesto, la gimnasia cerebral de la que tanto hemos hablado y lo de compartir recuerdos, experiencias vivenciales y demás, que también ayuda a los demás. Revive las cosas, pero los demás aprenden. Más relajado, energía en el cuerpo. Creo que
Le dura más. Pues sí, le dura más. Sí que eso sí que me imagino que lo habrán hablado antes. El que escucha poco se tensa y hace un esfuerzo. Es como si intentara levantar algo pesado, como si intentara enfocar mejor la vista. Eso cansa. Más seguridad al conducir, o indispensable, menos pelea en la familia porque nos entendemos mejor, conserva el trabajo, más oportunidades laborales y más competitivo, más independiente y libre, sonríe, es feliz, más deseo de vivir y compartir. En cuanto a los niños, cuando dan el paso, como dices tú, pues aprovecha la clase, por lo tanto aprende y bueno, desarrollo cognitivo y de lenguaje, fundamental, y oportunidades iguales o mejores que otros niños. Y yo insisto en lo de mejor, iguales o mejores, porque el niño que nace con una sordera inmediatamente desarrolla más los otros 4 sentidos. Inmediatamente. Es un mecanismo de defensa del propio cuerpo. Cuando nosotros contribuimos a devolverle la audición, él ya tiene la habilidad de los otros 4 sentidos más desarrollada. Por lo tanto, puede llegar a tener mejores oportunidades. Si a la sordera le llamáramos cáncer, ¿cuánto tiempo tardaríamos en actuar? Y la segunda pregunta es, si le llamáramos cáncer, ¿sería tan importante el costo? ¿Sería tan importante la inversión económica? ¿Uno se metería en los líos que fuera necesario para resolver? ¿Saben qué ocurre? Si no le damos la importancia que tiene, vamos a seguir en este tercermundismo o analfabetismo audiológico que nos está llevando a unas consecuencias nefastas. A mí me encantaría que hubieran aprendido algo durante este curso. Me hubiera encantado también, me encantaría que aparecieran personas con las ganas y la ilusión también de entrar en una profesión de un futuro brillante, de un futuro necesario, y que este país os necesita como nos necesita. Porque es así. Porque al final hacen falta manos, hace falta talento, hace falta personas con pasión y que al mismo tiempo tengan una misión. Tenemos una misión, tenemos una pasión, pues estamos poniendo los conocimientos. Las conclusiones, por favor. Ponerse el audífono mejora la vida del usuario y de la familia y de la sociedad. Tú eres el ejemplo viviente de todo esto. Adelante, Ramsés, por favor, la segunda conclusión. Audiólogos otorrinos, si no leo lo otro. Son necesarios. La sordera no es una opción. Tolerarla es imprudente, indecente, inmoral y debería ser ilegal. Debemos educar a pediatras, médicos generales, maestros, otorrinos y a toda la población en la detección y la proactividad de la solución. El Ministerio de Salud Pública debería pagar audífonos a todos los niños hasta los 16 años e implantes cocleares. Las ARS cubrirlos los audífonos a todos los necesitados. Yo creo, Juan Carlos, también que el Ministerio de Educación debería promover operativos audiológicos obligatorios anuales en las escuelas y colegios, ¿cierto? Sí, Juan, al igual que el Ministerio de Salud debería promoverlos también en empresas y a partir de los 50 años. Y voy a terminar con esto. Los pediatras, otorrinos y el sentido común son claves en la detección de la sordera y guardianes de la solución. Yo les digo que gracias por estar aquí y quiero decirles que el talento, amigos míos, te abre muchas puertas, pero el ser agradecido te las mantiene abiertas. ¿Sí? El talento te las abre, pero el ser agradecido más. De mi parte, muchas gracias por vuestra asistencia, por aprender y por haber querido desaprender. Y de mi parte, pues muchísimas gracias a todos. Ramsés, ¿quieres ayudarme a cerrar, por favor? De mi parte, muchísimas gracias por tu invitación. Las debilidades se corrigen, las amenazas se afrontan, las fortalezas se mejoran, las oportunidades se aprovechan.